Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver bacterias que producen infecciones de transmisión sexual. ¿Qué es lo importante de esto? Vamos a engancharlo con lo que vimos en la clase anterior, porque la primera que vamos a arrancar a describir es Neisseria gonorrhoeae, que es del mismo género y la misma familia que Neisseria meningitidis, que fue la última que vimos. ¿Cuál es la importancia de las infecciones de transmisión sexual? Principalmente que son infecciones que están constantemente en nuestro medio, que se ven muchísimo en las consultas en guardia y en las consultas también por consultorios externos del hospital, que lamentablemente hay muchísima incidencia de casos de enfermedades que habían sido erradicadas. Se están viendo muchísimos, pero muchísimos casos de infecciones por sífilis, y esto es grave porque compromete la salud de la población y tiene consecuencias no solo para el paciente, sino vamos a ver también que para los fetos gestantes en madres que son positivas. Así que vamos a empezar clasificando las infecciones de transmisión sexual. Antes se decía enfermedad, en las bibliografías van a poder encontrar a este género como enfermedades de transmisión sexual. Hoy en día se dice infecciones por una cuestión del estigma, de que al enfermo se lo estigmatizaba y se lo marginaba. Entonces hoy en día se le dice infección porque es un término más leve y porque es menos, digamos, fuerte para el paciente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Que las infecciones de transmisión sexual se van a poder dividir en aquellas que cursan con la presencia de exudado o supuración, entonces se las va a llamar supurativas, como la primera que vamos a ver hoy, que es Neisseria gonorrhoeae, y luego se las va a poder dividir en aquellas que cursan con otras lesiones, como por ejemplo úlceras, como vamos a ver también hoy el Treponema pallidum, que se las llama ulcerativas, por esa misma razón. Van a ver que después, para el final, van a tener otras, que son tanto supurativas como ulcerativas. Ulcerativas van a tener aclamidia, trachomatis, que va a dar el linfogranuloma venéreo, que se va a poder ulcerar, y a Haemophilus ducreyi, que va a dar el chancro blando, que va a ser muy parecido al de la sífilis, y en supurativas van a tener otros géneros como también clamidia, que va a generar supuración, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, etc., que van a ser muy, muy, pero muy comunes de encontrar. Neisseria gonorrhoeae es una bacteria gram negativa, anaerobia facultativa, que esto ya les hace la diferencia con Neisseria meningitidis, que dijimos que era aerobia estricta, es inmóvil, es intracelular, así como también Neisseria meningitidis era intracelular, y es no capsulado, que esta hace otra diferencia para con Neisseria meningitidis, que tenía cápsula. Por lo tanto, ya sabemos que no va a tener cápsula, por lo tanto no va a poder ser clasificada por sus serotipos capsulares, y a su vez no va a haber una vacuna. Además de que no hay vacuna por la alta incidencia de mutaciones que tiene este mismo microorganismo, entonces va a ser muy difícil, y lo que tienen que saber sí o sí es que lo que va a pasar con Neisseria gonorrhoeae es que va a no generar una memoria inmunológica. Por lo tanto, el paciente se contagia, hace el tratamiento antimicrobiano, lo termina, el otro día se vuelve a exponer, se recontagia, porque no va a haber inmunidad generada contra ese microorganismo. ¿Bien? Entonces, va a tener distintos determinantes antigénicos o de virulencia, es lo mismo, que van a ser diferentes algunos a los de Neisseria meningitidis por una cuestión de que tiene otras proteínas. Ahora vamos a ver que las de Neisseria meningitidis se clasificaban con números, estas se clasifican por frasecitas, como verán acá, así que bueno, ahora lo vamos a describir. Primero, una vez que tiene, es una gram negativa. Decíamos en el práctico 4 que las gram negativas tenían endotoxinas, que estaban dadas por la porción del lipopolisacárido, una porción que se llamaba lípido A, y que generaba esta acción endotóxica, que a bajas concentraciones generaba una inflamación local, activación del complemento, y a altas concentraciones podía llevar a la muerte del paciente. Ahora, Neisseria gonorrhoeae, en vez del lipopolisacárido, va a tener lipooligosacario. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo, nada más que la cadena de hidratos de carbono va a ser más cortita. Recuerden que poli hablábamos más de 20, oligo eran menos. Entonces, en vez de ser lipopolisacáridos, van a ser lipooligosacáridos. Simplemente esa va a ser la diferencia. Y peptidoglicano, que era lo que tenía en la pared. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Estimular la inflamación, activar el complemento, estimular la producción de factor de necrosis tumoral alfa, todo lo que nos va a generar un estadio inflamatorio. Luego va a tener proteínas de membrana externa, porque dijimos es una gram negativa, y estas proteínas de membrana externa se van a llamar POR, OPA y RMP. POR se va a llamar por que genera un poro, por eso va a ser POR, son porinas. Después, las OPA se van a llamar así porque se llaman proteínas de opacidad, se ven opacas. Y las RMP son proteínas de reducción modificable, se llaman. Lo que tienen que saber es que esto que les puse acá, que la POR interviene en la desgranulación de los neutrófilos. Recuerdan que los neutrófilos tenían gránulos con enzimas que lo que trataban de hacer es lisar la célula bacteriana para que se muera esa bacteria. La Neisseria gonorrhoeae va a generar un poro a través de las porinas, entonces esos gránulos no van a poder actuar. Las OPA van a inhibir la fagocitosis porque inhiben la unión, en la unión con las células epiteliales y las células fagocíticas. Van a interferir tratando de que no las fagociten. Las RMP inhiben la lisis por el complemento, como les puse ahí, y después vamos a tener los PILI, las proteasas de IgA y los receptores para transferrina, que la Neisseria meningitidis también lo tenía. Estos PILI van a interferir en la adherencia, como les puse. La proteasa de IgA, como coloniza mucosas, va a romper las inmunoglobulinas A presentes en las mucosas, como siempre, y vamos a tener receptores para transferrina, que recuerden que sustraían hierro para hacer que la bacteria crezca. Acá les hice un esquema, principalmente, de cómo se vería la bacteria. Verán que es muy parecida a Neisseria meningitidis, pero no tiene cápsula. Recuerden que la otra tenía como una cápsula amarilla alrededor, esta no es capsulada, por lo tanto no va a generar anticuerpos contra polisacáridos capsulares. Acá les puse los nombres de las proteínas de membrana externa por RNP y OPA.
Les puse los pili, les puse la endotoxina, que estaba conformada por el lipooligosacario, les puse la tijerita, que simboliza la proteasa IgA, y les puse este receptor para transferrina y lactoferrina. Bien, ahora, ¿cómo genera la patogenia? Bueno, dijimos que tenía pilis, por lo tanto, a través de las pilis se va a adherir al epitelio, esos pilis se van a adherir porque tienen receptores para que los reconozcan las células epiteliales de las mucosas genitales, va a penetrar el espacio subepitelial, donde ahí va a ser fagocitada por las células fagocíticas presentes, y lo que va a pasar es, bueno, que a través de los factores de virulencia que teníamos, las OPA, las POR y las RMP, vamos a inhibir la fusión del fagolisosoma, la bacteria se va a replicar dentro de las células fagocíticas y va a generar una intensa respuesta con las células fagocíticas generando microabscesos y el exudado característico, que va a generar una secreción constante en la zona. Por eso lo que vamos a tener es un exudado purulento principalmente, que es característico de esta patología. ¿Cuándo sospecho gonococo? Bueno, ya más o menos esto lo hablamos, cuando tenemos una supuración genital que puede estar acompañada de otros síntomas, puede dar fiebre, prurito, molestias, en las mujeres puede dar dolor pélvico, es una de las causas más frecuentes de enfermedad inflamatoria pélvica, también puede a largo plazo ser una causa de infertilidad. Pasa que lo que tiene es que en las mujeres es más común, porque que no se den cuenta, digo, porque tienen una descarga constante de flujo, entonces esa descarga se puede confundir. En caso de los hombres, generalmente cuando tienen el primer síntoma, ya consultan porque no es que tienen una descarga común. En cuanto al diagnóstico bacteriológico, como siempre, la decisión de la toma de muestra es según el foco. Vamos a buscar principalmente el foco en los genitales. Puede haber gonocoxia en otros lugares, como conjuntivitis gonocóxica, como faringitis gonocóxica. Puede haber gonocoxemia también. En algunos casos que son súper infrecuentes puede haber diseminación de la enfermedad que se llama gonocoxemia. Pero generalmente el foco está en los genitales. Entonces vamos a recolectar la muestra, como ya vimos en el práctico 2, principalmente vamos a tomar una muestra de exudado, vaginal, cervical en la mujer y en el hombre uretral, con un hisopo característico que va a ser de un material que se llama dacrón, porque recuerden que yo les mencioné que los hisopos de algodón no son adecuados porque pueden estar contaminados con sales de bario que inhiben el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, la recolección de la muestra tiene que hacerse en medios especiales también, porque recuerden que es muy sensible a la temperatura, a la desecación, y debemos llevarla inmediatamente al laboratorio, y la vamos a colorear con gram, porque dijimos que era una gram negativa, se ve de color rosado, se cultivan medios enriquecidos, porque dijimos que era nutricionalmente exigente, estos medios enriquecidos son el agar sangre o el agar chocolate principalmente, y también se puede pedir un PCR si es que quieren. Acá les puse bien grande que cuando sospecho de una ITS busco otras, esto siempre lo tienen que tener en cuenta y se los pueden preguntar en el parcial. ¿Por qué? Porque el paciente tiene conductas de riesgo. Si se contagió es porque tuvo una conducta de riesgo. ¿Y quién les dice que no haya tenido otra conducta de riesgo con esa misma persona o con otras personas? Porque siempre hay que tener en cuenta la o las parejas que tenga el paciente. Y de ese modo hay que tener en cuenta que ya que está en el consultorio y que consulta por uno, puede tener concomitantemente otras. ¿Sí? Bien, entonces, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta que también cuando viene el paciente al consultorio es una ocasión que hay que priorizar, que tienen que aprovechar. ¿Por qué? Porque podemos educar al paciente, porque además van a ver que tenemos que hacer profilaxis, que ahora en la próxima diapositiva lo van a ver. Y bueno, y esto como siempre les pongo para que ustedes se ordenen, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que se tienen que acordar de decir, que generalmente es esto. Estos pasos no se los pueden olvidar. Tienen que saber que primero se hace una vez que obviamente eligieron la toma de muestra, que recolectaron la muestra, que la transportaron al laboratorio, tienen que saber que hacen una observación directa y qué es lo que van a ver cocos o agrupados en duplas, gram negativos, se va a cultivar medios enriquecidos, agar sangre, agar chocolate, se le pueden hacer tipificación con pruebas específicas. Recuerden que la tipificación podía ser mediante las proteínas que tiene, o mediante los polisacáridos capsulares, que en este caso no tiene, o mediante reacciones bioquímicas, que podíamos someterlo a la prueba de si es oxidasa positivo, catalasa positivo, negativo, pruebas enzimáticas. ¿Bien? Después el antibiograma, que es recontra, pero recontra importante el antibiograma. Siempre tiene que hacerse porque ha aumentado muchísimo la resistencia a los antimicrobianos en los últimos años y hoy en día se han encontrado resistencias a antimicrobianos que son considerados de los más potentes. Entonces es recontra, pero recontra importante que siempre le dan el antibiograma para dar un tratamiento adecuado y evitar que esa bacteria pueda generar mecanismos antimicrobianos si le dan el equivocado. Y bueno, la interpretación de los resultados, como siempre, que como médicos sepamos cómo tenemos que tratar. ¿Cómo es la profilaxis? En este caso, al no haber inmunoprofilaxis porque no hay vacuna, lo que hay que hacer es tratar a las parejas sí o sí. No importa la situación del paciente, si tiene una relación estable, pero se lo contagió porque tuvo una relación ocasional, no importa si tiene múltiples parejas, tienen que tratar a las parejas porque hay que tratar de disminuir el contagio, disminuir la transmisión por parte de esa gente, porque si no son parejas estables, esas personas están con otras personas y lo siguen transmitiendo. Entonces hay que tratar a las parejas, decirle a la persona, comuníquese, avísele para que se pueda tratar. Después de educación sexual, hablarle de los métodos de barrera. Los únicos que protegen contra infecciones de transmisión sexual son los métodos de barrera, preservativo, campo de látex. Siempre, pero siempre hay que usarlo. Y hay que decirle al paciente que lo use. ¿Por qué? Porque si no, se puede exponer a contagiarse enfermedades de transmisión sexual. Y luego, como les dije, la pesquisa de otras ITS, ya que siempre que tengamos una, tenemos que sospechar que el paciente pudo haber estado expuesto a otras. Entonces, hay que aprovechar para diagnosticarlas en el caso de que estén y tratarlas. Bien, pasamos. Tenemos ahora el Treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis. La sífilis se la puede encontrar en bibliografías con un montón de nombres. El más usado es la gran simuladora, porque da una clínica súper florida, porque tiene muchos estadios clínicos que pueden ser asintomáticos o sintomáticos, y la sintomatología no siempre va a tener que ver con la puerta de entrada ni el origen de la enfermedad.
Tienen una habilidad muy importante para evadir el sistema inmune, entonces tienen que tener en cuenta que lo pueden encontrar de muchas formas distintas. ¿Qué es lo que tienen que saber de esto? Es que es una bacteria, que es diferente a las que vimos hasta ahora, porque es una espiroqueta. Recuerden que se podía clasificar a las bacterias según su forma, y en esa clasificación encontrábamos cocos, bacilos y espirilos. Dentro de los espirilos teníamos a los vibriones y a las espiroquetas. Estructuralmente, ojo, no se me confundan con esto. En su forma estructural, las espiroquetas son más parecidas a las bacterias gram negativas, como hablábamos de que las micobacterias estructuralmente eran más parecidas a las gram positivas. No lo son, no son gram positivas ni son gram negativas en este caso, pero son estructuralmente más parecidas ya que tienen doble membrana, lo vamos a ver. Ahora, es una bacteria anaerobia, porque puede vivir en concentraciones donde no hay oxígeno, y microaerófila, que era cuando teníamos altas concentraciones de dióxido de carbono. Es móvil, se dice que tiene movimiento de bailarina clásica por cómo se mueve. Bueno, ya les dije que es una espiroqueta y no es capsulada, por lo tanto tampoco va a haber vacunas. Tiene menos determinantes antigénicos esta bacteria, yo se los agrupé porque, para que se los acuerden, hacen distintas cosas, pero se agrupa más que nada en estos tres porque estos tres van a causar lo mismo. La hialuronidasa, que no lo habíamos visto hasta ahora, lo que hace es facilitar la infiltración perivascular. Vamos a ver que parte de los problemas que tienen manifestaciones más graves en esta patología están dados por esa infiltración perivascular. Esta bacteria puede penetrar los vasa vasorum, que son los vasos que irrigan los vasos, así que imagínense lo chiquita que es, en que puede llegar hasta esos microvasos, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que tienen que saber? Que tienen proteínas de membrana externa, que tienen adhesinas y lipoproteínas, que van a ayudarnos a hacer la quimiotaxis, que es reclutar más células de la inmunidad, que van a tener acción proinflamatoria, entonces van a funcionar casi lo mismo, y las adhesinas obviamente a adherirse, ¿sí? Entonces, sepan más que nada esto, que tanto las proteínas de membrana externa, las adhesinas y las proteínas van a generar la adhesión y un infiltrado proinflamatorio. Bueno, acá tienen a modo esquemático cómo sería la bacteria, es como un resortito. La gorrita se la puse por la hialuronidasa, que, bueno, en dermatología cuando la cursen verán que el ácido hialurónico es muy bueno para la piel y tiene muchas propiedades. Entonces, bueno, era una vincha, pero no conseguí un dibujo de una vincha, lo que habíamos puesto, así que puse una gorrita. Ahora sepan que esa modo de la hialuronidasa. El snorkel se lo pongo cuando es microaerófilo, fíjense que no le puse nariz, entonces no es aerobio. Tiene estas sopapas porque tiene adhesinas. Así que bueno, es más o menos eso, esquemáticamente es una de las más simples. La patogenia, fíjense lo fácil que es, como es una bacteria que es tan pero tan finita, tan chiquita, lo que va a hacer es adherirse a las células epiteliales de las mucosas. Pasadas las horas o el día, o los días, lo que va a pasar es que la bacteria va a atravesar la membrana mucosa y se generará la multiplicación bacteriana en la submucosa, y va a generarse también la respuesta celular y va a darse el chancro característico, que es la lesión visible en la sífilis primaria, que ahora lo vamos a ver. Luego van a penetrar los linfáticos y el torrente sanguíneo, y una vez que tengamos esto, vamos a ver que va a viajar y diseminar por todo el organismo. Hay distintas etapas de la enfermedad, yo se las puse acá. Vamos a tener la incubación, que en promedio dura 21 días. La incubación es desde el momento de la exposición hasta que tenemos la clínica. Puede durar hasta 90 días, se dice que entre 3 y 90 días, pero principalmente son 21 días el promedio, por eso más o menos sepan ese número. En esta etapa se desarrolla la respuesta inflamatoria, como vimos de la patogenia en la diapositiva anterior, y empiezan a escasear los componentes de los tejidos. Entonces eso también ayuda a que la respuesta sea más intensa y que la bacteria no sea opsonizada ni fagocitada por las células del sistema inmune, porque van a escasear los nutrientes para que ellas se puedan nutrir. Entonces se va a generar la diseminación de forma más rápida. Después vamos a tener la sífilis primaria, que es en la cual vamos a ver el complejo de inoculación. El complejo de inoculación es el sitio donde ingresa la bacteria, en donde vamos a tener la lesión primaria que les dije anteriormente, que era el chancro, que es una úlcera indolora que no tiene secreción ni exudado, y que puede cursar con adenopatía satélite. Es indolora porque no duele y resuelve sin dejar cicatriz. Es muy importante esto. Como viene, se va y no deja cicatriz. Entonces muchas veces los pacientes ni siquiera consultan. En esta lesión, al principio vamos a poder ver las espiroquetas, porque esta lesión es producida por la respuesta inmune local en el sitio de inoculación y por la reproducción bacteriana, obviamente. Luego vamos a tener la sífilis secundaria, donde ya hay una infección generalizada. Entonces en esta etapa vamos a tener manifestaciones de toda clase. La bacteria está diseminando por todo el organismo, generalmente comienza entre 2 y 12 semanas después del contagio, y puede dar manifestaciones parenquimatosas y mucocutáneas, es decir, en los órganos y en la piel y las mucosas, obviamente, ¿no? Muchas veces esta etapa se solapa con la sífilis primaria. Podemos encontrar sífilis secundaria antes de que termine de resolver el chancro, así que eso también ténganlo en cuenta. Dentro de las manifestaciones que nos puede dar, vamos a tener la roseola sifilítica característica, que es un exantema maculopapular que está distribuido en todo el cuerpo. Ahora yo les voy a mostrar imágenes que puse en esta clase. Vamos a tener los condilomas planos, que también son característicos, generalmente están en las regiones genitales o paragenitales y son muy, pero muy contagiosas. Y sepan que el paciente con sífilis secundarias está lleno, pero lleno de ganglios. Va a tener muchísimas adenopatías. Luego se puede dar alopecia también. Es característico encontrar que no tiene la cola de la ceja en las mujeres o los hombres, y en los varones también se puede dar en la barba. Entonces, cuando ustedes vean a alguien que no tiene la cola de la ceja, sepan que puede ser sífilis o hipotiroidismo. Así que es importante eso. Así como, bueno, obviamente otras cosas, ¿no? Luego tenemos etapas de latencia. La etapa de latencia puede dividirse en dos fases, una latencia temprana y una latencia tardía. En la temprana vamos a tener incluidas los primeros 4 años, pueden aparecer recidivas, pero no son tan frecuentes y el paciente sigue contagiando. Y en la latencia tardía, lo que va a pasar es que ya el paciente sea asintomático y las pruebas serológicas son las únicas que nos van a diagnosticar. Luego de la latencia tardía vamos a tener la sífilis terciaria, que ahí ya hablamos de un compromiso mucho mayor y es una infección crónica que va a tener compromiso del sistema cardiovascular y del sistema neurológico.
porque vamos a tener patologías como el aneurisma disecante de aorta, o la arteritis de la temporal, o la otitis sifilítica en cuanto a cardiovascular, y vamos a tener parálisis general y progresiva, por ejemplo, en el sistema nervioso central, o meningitis crónica. Entonces ya va a haber otro compromiso mucho más importante, y a nivel de la piel podemos encontrar los gomas, también en algunos órganos, como por ejemplo el hígado, que son como lesiones granulomatosas que se visualizan y se pueden ulcerar. Y luego, por último, podemos tener otra etapa que generalmente está aparte, que es la sífilis congénita, que es un tipo especial de sífilis, y es una enfermedad multisistémica que está causada por esta bacteria, que afecta a los chicos y que puede tener manifestaciones tempranas o tardías. Vamos a ver ahora, yo se los puse en la diapositiva para que lo puedan ver bien. Bueno, acá les describí más o menos la lesión, cómo era, que habíamos hablado de una lesión ulcerada, indolora, no supurativa, de bordes definidos, que como viene se va, resuelve sin dejar de cicatriz en el periodo de un par de semanas, y las bacterias al principio se las observa en la superficie. Acá tenemos la sífilis secundaria, lo que les hablé, el exantema, fíjense cómo está, y se habla de que el exantema no respeta palmas y plantas. Cuando se habla de que no los respeta, significa que salen acá también. La piel de palmas y plantas es distinta a la piel de otras regiones del organismo, entonces verán que es importante que al no respetarlos acá salen. Y esto es muy, pero muy contagioso también. Así que bueno, sepan este es un caso especial porque hay casos en los que apenas se puede ver un cambio de color en el exantema roseoliforme, se llama, porque es una roseola sifilítica. Estas son como más sobrelevadas. Y estos que ven acá son los condilomas planos, que son más bien blancuzcos, van a ver que son así al principio, pero después se ponen como planos por el roce. Y estos también son súper contagiosos y súper característicos de la enfermedad. Bueno, acá más o menos en sífilis terciaria para repasar las manifestaciones cardiovasculares, neurológicas y los gomas que les dije que se podían ulcerar, por ejemplo, este está ulcerado. Y por último, les nombré la sífilis congénita, que tiene manifestaciones tempranas. Las manifestaciones tempranas van a ser entre el nacimiento, como es este caso, y los 2 años de vida. En el nacimiento lo más frecuente de ver es el exantema ampollar que tiene el chico, ven que es como si tuviera ampollas en todo el cuerpo. Eso también se puede confundir con los chicos que nacen posterior a la semana 42, ya que puede llegar a tener un exantema que no es tan parecido a este, pero bueno, tiene que hacer diagnóstico diferencial y no descartar realmente una sífilis que, como les dije, hoy en día es muy común. Después, pueden tener hepatosplenomegalia y linfadenopatías, y como les dije, compromiso del sistema neurológico, retraso del crecimiento, discapacidad mental, meningitis, puede tener sordera también. Después, en la sífilis tardía, de un chico que no se trata, que ahí ya es posterior a los 2 años y se puede extender más allá de los 5 años, vamos a tener la tibia en sable, que también es característica, la sordera sifilítica, y los incisivos de Hutchinson, que si alguna vez los vieron, son como así todos dientes filosos, cuando tiene los dientes permanentes el chico, van a ver que son pero súper característicos, y también van a tener los molares en mora, van a ser como una mora. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Lo mismo. Busco la toma de muestras según el foco, va a cambiar de acuerdo al periodo en el que yo esté. No va a ser lo mismo pedir un diagnóstico de sífilis primaria que de sífilis secundaria. Se va a poder pedir en sífilis primaria, primero, siempre un raspado metódico de la lesión. No digan hisopo, no digan con hisopo porque no se hace. Se raspa la superficie del chancro en la sífilis primaria y se la mira con microscopía de campo oscuro. Después, ya vamos a ver un algoritmo, que es lo que pasa si da negativo, ese campo oscuro, que es lo que se pide. Casi siempre se pide una BDRL, porque una BDRL, que es la prueba característica, que es una prueba no treponémica, como habíamos visto en el práctico 3, hablábamos de que era una prueba que medía diluciones, que buscaba anticuerpos que se generaban contra antígenos lipídicos del treponema pallidum, que se llaman cardiolipinas, pero a su vez estos antígenos lipídicos pueden estar en el cuerpo por otras cuestiones que no tienen que ver con el treponema pallidum en sí, entonces puede dar reacciones cruzadas y por ende falsos positivos. Entonces siempre que una prueba no treponémica dé positiva, hay que complementarla con una prueba treponémica, que ahí sí vamos a buscar anticuerpos específicos contra el treponema pallidum. Entonces, se dice que, bueno, una BDRL nunca se le niega a nadie, así que vamos a ver el algoritmo que siempre la pedimos y de última luego la complementamos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se recolecta la muestra? Depende del sitio. Si tenemos una sífilis secundaria, pedimos BDRL, pero de última, si la BDRL no llega a dar dudosa, podemos, si hay lesiones, tomar muestra de las lesiones. La coloración, van a ver que es distinto al resto porque es tan finita y tan chiquita que el microscopio óptico no da abasto para verla, entonces van a ver que no se puede observar con microscopía óptica común, sino que vamos a tener que usar un tipo específico de microscopía que se llama microscopía de campo oscuro, que es como, si alguna vez ustedes vieron, cuando abrían una persiana y entraba como un hilito de luz y veían como puntitos flotantes o hilitos flotantes suspendidos en el aire. Bueno, esto sería más o menos así, se vería en un fondo oscuro como las espiroquetas suspendidas. Vendría a ser una cosa así. Después van a ver que en algunas biografías les dicen que no se cultiva. La realidad es que sí se puede cultivar en medios de Fletcher, se llama, que son medios especiales. Van a ver que leptospira, que también es una espiroqueta, por eso generalmente les engancho la clase junto con leptospira, porque se cultivan en el mismo medio, que es medio de Fletcher. Siempre se puede hacer PCR, esto es muy importante, y es una enfermedad de notificación obligatoria para control del foco. ¿Por qué? No es de notificación inmediata, no es como decir la meningitis, que es de notificación inmediata porque puede tener un curso muy rápido, muy brusco y puede generar casos muy graves. En este caso, el periodo de la enfermedad es más bien prolongado, es más bien una enfermedad crónica, no hablamos de algo en agudo como en ese caso. Pero es importante para hacer campañas, para obviamente hacer el tratamiento de las personas que hayan podido estar contagiadas, y vemos también el tema de las estadísticas a nivel provincial, nacional, para ver qué enfermedades son endémicas y de esa manera tratar de reducir al mínimo, haciendo campañas de concientización de la enfermedad, tratamiento, dando métodos de barrera. Así que bueno, es muy importante hacer la notificación para estudio y tratamiento posterior. Les puse lo mismo que en el gonorrea, siempre que tengo una enfermedad de transmisión sexual que sospecho, busco otras, siempre busco otras, aprovecho que el paciente viene y consulta por esta y aprovecho a buscar otras porque pudo haber estado expuesto a otras.
Y bueno, acá más o menos les puse lo mismo, observación directa, microscopía de campo oscuro, van a ver las espiroquetas, el cultivo, se puede hacer en medios especiales que son de Fletcher, la tipificación se puede hacer sometiéndola a pruebas enzimáticas, como les dije, o a las proteínas que tiene. El antibiograma no se hace en este caso, se sabe que el treponema es sensible a la penicilina, y bueno, obviamente cómo se trata, es que acá varía un poco en el servicio de dermatología si es el tratante, o en el servicio de infectología si es el tratante, porque dermatología suele dar 2 dosis de penicilina e infectología suele dar una. Bueno, este es el algoritmo que les hablaba, que es el que tienen que estudiarse para el parcial porque lo suelen tomar un montón, en donde les dice, bueno, ante signos y síntomas de sífilis, ¿cómo actúan? Si tienen la lesión primaria, el chancro, lo que se hace es el raspado metódico de esa lesión y la observación por microscopía de campo oscuro de esa lesión. Si vemos las espiroquetas, significa que es positiva, o sea, sabemos que tiene la enfermedad activa porque estamos viendo en ese raspado que hicimos de la lesión que tenía, las espiroquetas. Entonces ya confirmamos. Si nos da negativa, pero tenemos la lesión, ya podemos pensar que hay una sífilis secundaria que está solapándose con esa lesión, por eso les dije que se podían solapar. Entonces pedimos BDRL sí o sí. Siempre la BDRL pidan la cuantitativa, como en este caso, porque si ustedes la piden como BDRL así nomás, lo que les van a dar es si es positivo o negativo, pero no les van a decir cuántas diluciones tienen. Y es recontra importante que ustedes sepan cuántas diluciones tienen para ver si el tratamiento les está funcionando después, porque a la siguiente consulta, a la siguiente BDRL que ustedes le pidan al paciente, debería bajar el título, una vez aplicada la inyección de penicilina. Entonces, si nos dio negativo, pedimos una BDRL. Depende de lo que salga en esta BDRL, vamos a hacer distintas cuestiones. Para sífilis secundaria, latente o terciaria, siempre es el seguimiento con BDRL. Y si el paciente tuvo sífilis, ya lo tratamos y se recontagió, lo que tenemos que hacer es siempre pedir BDRL y hacer el seguimiento con BDRL, porque van a ver que hay otras pruebas que se llaman treponémicas, pero estas pruebas treponémicas son específicas y van a generar anticuerpos específicos contra el treponema y van a perdurar en el tiempo, entonces siempre van a dar reactivas. Toda la vida le hacemos una prueba treponémica a un paciente que tuvo sífilis y siempre nos da positivo. Entonces lo hacemos con BDRL, que esta sí se negativiza posterior al tratamiento exitoso. Entonces, si tenemos sífilis secundaria, latente o tardía, o una muestra negativa en una lesión de una sospecha de sífilis en periodo primario, hacemos BDRL. Si la BDRL nos da mayor, cuantitativa, ¿no? Nos da mayor o igual a 8 diluciones, ya confirmamos la sífilis, pero por las dudas hacemos una prueba treponémica. Si la prueba treponémica nos da positivo, ya sabemos que es así. Después, si nos da negativo, tenemos una ausencia de esta infección, ¿no? Y si nos da menor o igual a 8 DILs, hacemos seguimiento médico. Le decimos, bueno, vuelvan un mes o vuelvan 15 días, vemos cómo lo seguimos, pero le hacemos otra al tiempo para ver qué es lo que pasó. Si nos da igual, por las dudas le podemos pedir una prueba treponémica, que recuerden que yo les había mencionado en una clase anterior, que las pruebas treponémicas son, las más usadas son las FTAPS, que es la prueba de absorción de anticuerpos fluorescentes anti-treponema pallidum, la microhemaglutinación para anticuerpos anti-treponema pallidum, también puede ser el ELISA contra treponema pallidum, y la aglutinación de partículas para anticuerpos anti-treponema pallidum. Los más usados, la verdad, hoy en día son el FTAPS, que es este que les dije de absorción de anticuerpos fluorescentes anti-treponema pallidum, y la microhemaglutinación para anticuerpos anti-treponema pallidum. Esas son las pruebas treponémicas, por lo tanto, siempre hago al principio una prueba no treponémica en estos casos, si es que salió negativo el de sífilis primario, y lo confirmo en el caso del valor que me dé con una prueba treponémica. Si ya me dio positivo en sífilis primaria, por microscopía de campo oscuro, ya lo confirmo, porque es decir que tengo las espiroquetas ahí. Así que bueno, esto ha sido todo bacterias que producen infecciones de transmisión sexual. Recuerden que el tratamiento, bueno, es en este caso con penicilina, pero siempre hay que decir que hable con las personas con las que tuvo relaciones sexuales el paciente contagiado para tratar esas parejas también, hay que informarlo, hay que educarlo, hay que aprovechar esa consulta para, además de tratarlo, educarlo para que no le vuelva a pasar en el futuro, porque esta es una enfermedad que también se puede recontagiar. Así que bueno, y fíjense todas las manifestaciones que da y lo importante que es entre la madre, por ejemplo, y el feto, que en ese caso lo que se hace cuando un chico nace de una madre que sabemos que es positiva para sífilis, se comparan la BDRL materna con la BDRL del neonato, y bueno, y se va evaluando con BDRL porque había una prueba que se había hecho para medir IgM del niño contra el treponema pallidum, pero no fue muy productiva, entonces ahora se maneja de esa forma. Se compara la BDRL de la madre con la del niño y se hace seguimiento. Además, una penicilina no se le niega a nadie, excepto que el paciente sea alérgico, así que generalmente se da tratamiento en el chico también. Así que bueno, cualquier cosa que necesiten, como siempre, me escriben y bueno, quedo a su disposición para cualquier cosa.